¿Está entre nosotros? Caro. Caro. Acá estoy entre ustedes, ¿Cómo están? Buenas noches. Hola. Hermosa. ¿Cómo andás, ¿Qué tal, Caro? Caro? Buenas noches. Hola, Caro. Muy bien. Esa voz tan Muy, bella, muy bien. que la amo. Tenemos a Irene hoy entre nosotros también. Hoy, Hay Caro, gente te nueva, hay conozco. sangre nueva. Un placer, tenía Hola, Irene. tantas ganas de conocerte. Bien. Sí, ya próximamente voy a ir al estudio, así que Sí, cuando que termine vuelva. un poquito Que vuelva y me rocíe el virus. de perfume. ¿Querés que lleve un Sí. áurico bueno? Caro, hoy Así te quedas llena de perfume. Sí. nos convoca un tema. Queríamos hablar sobre un tema Estábamos Que tratando... tiene que ver con tiene que ver educación con sexual integral, ¿o no? educación Correcto. sexual integral. Sí, hicimos un silencio de radio, por eso. Totalmente. Lo escuché. Queríamos ver Bueno, de qué se trata, más o menos estuvimos hablando, no sé si vos escuchaste, estuvimos Sí. hablando un poco, nuestras experiencias, experiencias de familiares, de nosotros con nuestras familias, o sea, la educación educativas. sexual ya desde el hogar, desde la casa, después desde las Bien. instituciones educativas, Sí. experiencias buenas, malas, si parece que nos sirvieron o no, qué es Sí. la ESI, para qué sirve, los mitos sobre la Bueno. ESI, un montón de cosas, son todas dudas Bueno, que tenemos. nada más. vamos a tratar de de ser lo más sintética como para que no nos lleve 3 días. un cuatrimestre. Claro, cuando le doy clases en el profesorado de nivel inicial lleva un cuatrimestre mínimo poder explicar los contenidos básicos, pero bueno, vamos a tratar de ser lo más sintética posible. Así que bueno, les voy a contar un poquito a los oyentes y a ustedes de qué hablamos cuando hablamos de ESI, ¿sí? Y dónde se puede impartir, cómo se trabaja y demás. En realidad, cuando nosotros hablamos de ESI, hablamos de educación sexual integral. ¿Qué significa educación sexual integral? Significa que trabajamos contenido que tiene que ver con la sexualidad de un modo amplio, ¿sí? Como una construcción, con este concepto de sexualidad que es una construcción, pero que no contiene un solo elemento, sino que en este constructo intervienen factores psicológicos, biológicos, sociales, culturales, religiosos. Entonces podemos pensar que la noción de sexualidad se construye. ¿Desde cuándo? Desde que nacemos, a veces hasta antes de nacer, porque hay algunas nociones que comienzan ya cuando se enteran de qué sexo biológico somos. Entonces, bueno, desde ahí empezamos a construir esta noción de sexualidad hasta el último minuto de vida, ¿sí? No estoy hablando de sexo, estoy hablando de sexualidad, ¿sí? Sexualidad es un constructo amplio. Y cuando hablo de integralidad, estoy hablando justamente de estos factores que nombré, que tienen que ver con poder pensar a la persona, al ser humano, desde un modo integral y desde un modo muy abarcativo, en donde también se tienen en cuenta factores históricos, ¿sí? Porque no es lo mismo la noción de sexualidad que nosotros vivimos en el 2020, acá en Rosario, en medio de una pandemia, a la noción de sexualidad que podría ser en otro país, si bien en pandemia, pero en otra construcción social, con otra ideología, con otra forma de ver la vida, ¿sí? Entonces, por eso también cuando nosotros leemos sobre sexualidad es interesante poder leer contenido que tenga que ver con el país al cual uno pertenece, para sentirse identificado. Claro, porque la sexualidad es algo que nos atraviesa en todos los aspectos, ¿no? Dentro de lo cultural. Claro, las culturas los cambian un montón. Y por eso, porque cada cultura es distinta y cada sí. cultura lo maneja distinto. Tal cual. Exacto. Cada cultura también va a estar atravesada por religiones, va a estar atravesada también, sí. por ciertos modelos de pensamiento y formas de pensamiento que son propios de esa cultura. Por eso digo que la noción de sexualidad va a estar armada y construida en base a esa cultura. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Y el momento histórico, porque no es lo mismo 2020 acá en Argentina, en Rosario, Claro. que en 1950 El contexto, acá en Rosario, sí, en Argentina. Sí, Exacto. el momento histórico, todos los movimientos que se han dado en cuanto al aborto. Exacto. Que en otras épocas, la época de nuestros padres, que por ahí era distinto, era mucho más tabú. Y como la de nuestros hijos va a ser distinta a la nuestra. Tal cual, Exactamente. Claro, yo quería preguntarte, decime. ¿a partir de qué edad se puede empezar o se aconseja o se puede empezar a dar ESI?
¿A partir de qué edad? Sí, en realidad, a ver, pensemos que el programa, de hecho, hoy les cuento y seguramente lo pueden buscar en los medios. Hoy tuvimos medidas de sanción en el Senado, sí, de la lo que ley de estamos educación hablando, sexual justo. integral. Una muy buena noticia. Ahora tenemos que hacer mucha fuerza para que salga la sanción completa acá en Santa Fe y demás, y también a nivel nación, porque justamente de la forma en la que se trabaja gradualmente desde nivel inicial, con contenidos específicos. No es que las docentes pueden trabajar cualquier contenido, ¿sí? Hay contenido específico avalado por el Consejo Federal de Educación, o sea que tampoco es que surge de la nada misma, ¿sí? Son los mejores, mucha gente que trabaja en educación plantean ciertos contenidos que van para el nivel inicial, que trabajan para el nivel primario y para el nivel secundario. ¿Y quiénes son las que impartirían? Se imparten desde el nivel educativo, desde los niveles educativos, ¿sí? Entonces, obviamente que también si hablamos de educación sexual, también se imparte desde el hogar, ¿sí? Sí. Pero lo que es la ley ESI está asociada mayoritariamente a los distintos niveles educativos, ¿sí? Como para que tengan una idea. ¿Qué enseñamos en inicial? Seguramente ustedes se van a hacer la pregunta, porque vos decís en los distintos niveles, ¿qué enseñamos? Claro, los más chicos. En inicial, claro. En el nivel inicial podemos enseñar colores no sexistas, o sea, los colores no tienen ni sexo, no tienen ni raza, no tienen ni cultura, son colores, ¿sí? Juegos no sexistas, o sea, todos los niños, niñas y niñas pueden jugar a lo que deseen. Claro. El juego, O sea, es la forma empezar a deconstruir desde la base, Sí, directamente. empezar a desconstruir, creo que en Europa viene Exacto. un movimiento muy grande, sobre todo desde la moda. La ropa no tiene género. Tal Claro. cual. Bueno, Sí, eso yo está trabajo- muy bueno. El rosa, el azul, trabajo tanto. Sí. Yo trabajo para una agencia de modelos y justamente uno de los temas que trabajamos mayoritariamente, uno de los grandes temas, tiene que ver con ir pensando, ¿no? Cómo se fue construyendo la noción de cuerpo y de género y de diversidades, y poder empezar a deconstruir, ¿no? Y que sería interesante que desde todos los ámbitos se trabaje. Yo en la agencia de modelos trabajo con adolescentes y con jóvenes, y la intención es que cada uno sea con su modelo de belleza y con su forma, ¿no? Es importante sacarnos también la idea de esto del binarismo, ¿no? De chicos. Totalmente. El binarismo viene asociado y viene de la mano de todo un movimiento, viene de la mano del patriarcado y viene de la mano de muchos años en donde se convivió con esta noción en donde generalmente el sexo masculino era el que predominaba, en todos los ámbitos y en todos los lugares, y donde se hablaba de femenino masculino. Claro, y estábamos dejando de lado, exacto, las divergencias, ¿sí? No se estaba teniendo en cuenta las diversidades, ¿sí? La diversidad funcional tampoco, lo que es todo lo que tiene que ver con poder pensar en las sexualidades trans, o sea, poder pensar en lo diverso, en todas las formas, no es solo diversidad sexual, ¿sí? Cuando nosotros en inicial trabajamos diversidades, también trabajamos diversidades en los modelos familiares y parentales, claro, ¿no? Porque hoy no estamos hablando solo de papá y mamá, sino que es lo binario, ¿no? Sino que estamos hablando de monoparentalidad, mamás que tienen hijos solas, papás que tienen hijos solos, en homoparentalidad, 2 papás, 2 mamás, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a pensar en la inclusión de la diversidad, estamos pensando desde ahí. Estamos pensando en que desde niños y desde niñas, desde muy pequeños, comiencen a tener esta apertura a poder aceptar a la otra persona, Claro, con lo que hay vale, mucho más. como es. Sí, Exacto. sirve de los dos lados, o sea, Tal sirve cual. para los demás, para que puedan aceptar al otro que no se siente dentro de esos dos géneros que se tienen, ¿no? Del binario ese, sino para uno mismo que no se siente dentro de esos dos y siente que está mal. O sea, al no ser algo que esté aprobado, Por ¿no? la Por la sociedad. sociedad, es como que dice, yo estoy mal, Sí. o ¿por qué estoy mal? Sí. ¿Qué estoy haciendo mal yo? Sí. De hecho, cuando dentro de los mitos, tal cual, hablamos vieron que muchas veces se habla de esto de que, a veces hay toda una corriente media oposicionista a lo que es la perspectiva de género y a todo lo que es la mirada de los derechos. Claro. Nosotros trabajamos desde los derechos humanos, trabajamos desde la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes,
O sea, trabajamos con leyes concretas y reales, se trabaja con un contenido que tiene que ver con los derechos, ¿sí? Y cuando se trabaja la perspectiva de género, no es que se hace cualquier cosa. Por eso cuando muchas veces salen a hablar esto de, ay no, les van a enseñar a tener mayor... Un mito es que como que uno los va a sobreestimular. No, al contrario. A ver, nosotros lo que uno trabaja desde la ESI, justamente hasta... Vieron que también se dice que se hace prevención de abuso y esto sí es correcto. O sea, Sí. ¿por qué se hace prevención de abuso? Porque desde muy pequeños se les enseña que nosotros tenemos zonas que son sumamente íntimas y hay otras que son públicas. Entonces, que de alguna manera no tenemos que dejarnos tocar, o que hay caricias que molestan, o que sí que hay ciertas formas o demostraciones de afecto que tenemos que reconocerlas que no son saludables o que nos molestan y poder contárselo a alguien de referencia. Si entonces estamos develando, sacando un velo, develando un secreto, ¿no? Sí. De algo que antes era igual a abuso. Claro. Entonces hoy los niños, niñas y niñes están pudiendo hablar y la ley de la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes lo que le da también es voz a Claro. estos Le está dando pequeños, ¿sí? entidad a estos chicos. Totalmente, Porque se los ponele, escucha. ponele, Pensemos que yo soy Roberto de Sí. Parque Patricios. Y yo no tengo ni idea de qué habla la ESI, pero yo tengo un hijo y no quiero que a mi hijo le enseñen a ponerle un forro a una banana. O no quiero que le muestren pitos. Pero porque no saben exclusivamente de qué se trata la ESI, o todo lo que trata Claro, la ESI, todo lo que abarca claro. la ESI. cuando yo trabajo con las seños de inicial, los invito a que en las reuniones de padres, de madres o de familias o de abuelos o de quienes vayan, que puedan mostrarle la ley 26.150. De hecho, a los oyentes los invito a que lo googleen, que Claro, están en la estábamos hablando página del justo ahí ministerio. de la ley. Y están los lineamientos curriculares de cada nivel. De nivel inicial, lo que se da, qué contenidos se dan. En nivel primario, qué contenidos se dan. Y en nivel secundario, qué contenidos se dan. Si no se les enseña a poner un preservativo, eso es un mito. De hecho, es una forma de desprestigiar, porque en realidad no se enseña nada. A ver, sí en secundario hay ciertos modos o hay ciertas formas en la enseñanza en donde se les habla de anticoncepción, en donde se les habla, pero eso siempre fue así. Sí. O sea, a ver, siempre se les enseñó modos o formas de cuidarse anticonceptivamente. Pero lo que pasa es que la gran diferencia a otros modelos de educación sexual es que antes se le enseñaba a los jóvenes, ¿no? No a los niños ni Claro, de los de sí. primaria. Se les enseñaba a cómo no reproducirse. Pero hoy se les enseña cómo conectarse con su propio placer, cómo de alguna manera habilitarse al disfrute, pero el disfrute consensuado. O sea, lo que estamos rompiendo, fíjense, desde que son muy pequeños, son como muchas nociones de violencia. Violencia que tiene que ver con bullying, porque estaríamos, de alguna manera, con la ICSI, cortamos con el bullying, porque cada uno nos aceptamos tal cual son y aceptamos a los demás. Cortamos con las formas de violencia sexual. O sea, cuando vos llegas adolescente y querés empezar a compartir una vida íntima con alguien, hay un consenso, hay algo consensuado en donde decimos que sí, que no, y si es no, es no. Claro, Eso es y de esa hecho. concepción de que el sexo, o sea, esa concepción más que nada antigua, de que el sexo solamente es una forma, como bien decías vos, de reproducción, dejando totalmente de lado el tema placer y estimulación y demás. Totalmente. De hecho, hay muchos mitos asociados que lo vamos a charlar si quieren en otro programa, asociados también al autoerotismo, antes llamada masturbación, hoy también llamada masturbación, pero yo le llamo autoerotismo. Me parece que todas las... poder pensar en el autodescubrimiento y poder empezar a percibirse y a ver qué es lo que uno siente, tiene que ver con autoerotismo. ¿Te ha tocado a vos, Caro, tener charlas con adolescentes o con grupos así Sí. en escuelas? Sí, muchos años. De hecho, trabajé desde el 2006. Yo terminé el posgrado de sexualidad. Yo me recibí en el 2005, terminé el posgrado en 2007. Bien. De hecho, yo formo parte de la Asociación Rosarina de Educación Sexual y Sexología. Y ahí mismo al poquito tiempo comencé a dar charlas. Imagínense que la ley de ESI es del 2006. Se empezó, los lineamientos curriculares son de 2009, o sea que yo empecé un poquito antes de los lineamientos curriculares, ¿sí? Claro. A dar charlas. Pero yo en ese momento pedíamos autorización a las familias
por un tema de resguardo, y después ya no, porque la ley nos avala. Desde el momento en que el Estado está impartiendo contenido específico y hay una ley, de alguna manera, quienes trabajamos en docencia, estamos avalados. De hecho, estaríamos incumpliendo la ley si no trabajamos con los contenidos específicos, ¿no? Para enseñar. Además, es una cuestión de salud pública. Ya cuando es parte del Estado, es una cuestión de salud pública. Exacto. Es una obligación tuya. Exacto. No estaríamos cumpliendo con un deber, ¿no?, del Estado. Entonces, claro, se trabaja súper bien, se trabaja nociones que tienen que ver con romper los estereotipos de género, claro, con poder pensar qué se espera de nosotras y qué se espera del varón, poder pensar en qué pasa, empezar a romper, empezar a ampliar el concepto y pensar en un concepto de androginia. ¿Qué significa ser andrógino? Significa que si antes se pensaba que una característica de ser mujer era ser afectuosa o ser sensible, hoy si lo tiene el varón no pasa nada. De hecho, es ideal que también estos conceptos que tenían que ver con los estereotipos, nosotras adquiramos ciertos rasgos de esto que es el estereotipo masculino, y el varón del femenino. ¿Por qué? Porque la sociedad implica hombres sensibles que se animen a llorar, que se habiliten a llorar, que se habiliten a empatizar, ¿sí? Nosotras liderar, está como relegado al aspecto, un aspecto de las mujeres. No es ni de un género ni del otro. Exacto. Yo te quería preguntar, Caro, si bien hace mucho que estamos tratando de que esta ley justamente llegue a todas las escuelas, ¿qué te parece a vos? ¿Por qué todavía no se puede como aplicar o por qué no está todavía tan desarrollada en la educación? Nosotros venimos trabajando, yo en lo que es profesorado vengo trabajando desde, yo ingresé en el profesorado en 2012. Vengo trabajando ya hace un tiempito. Hay una gran tanda de docentes de nivel inicial que ya lo vienen aplicando. Yo lo que creo es que va a llevar un tiempo su aplicación, porque volvemos a esto, porque hay religiones, porque hay formas dentro de las religiones o dentro de los distintos colegios hay ciertas culturas institucionales que a veces no habilitan, ponen algunas barreras. Claro que los dogmas determinan cómo se ve el sexo. Exacto, pero además, si bien pueden decir que sí lo aplican, sabemos que existe el currículum oculto y a veces no se da tal cual se debe. Sí creo que vuelvo a esto, ¿no? Que en las formaciones, quienes van a ser docentes, se reciben, tienen esta mirada, esta perspectiva de género, y de a poquito, en todos los niveles y de todas las formas, van a empezar a insertarse y muchas generaciones van a empezar a jubilarse. ¿Sí? Ojo, hay mucha gente, hay muchas docentes y muchos docentes que son sumamente abiertos, de hecho que se formaron, que realmente tienen un compromiso para con la ESI, porque realmente hay una intencionalidad de poder trabajar desde estos conceptos, porque realmente son así como muy cuidadores, ¿no? Entonces, creo que no voy a decir que solo de las jóvenes. Yo sí creo que hay una tanda de jóvenes que van a empezar a impartirla, que la están impartiendo desde hace unos años, y hay una tanda de gente más grande que se anima. Y hay un resto que se van a jubilar, que no le falta tanto. Entonces, yo creo que en ese recambio... Está bueno verlo así. Sí. Apostemos a la jubilación. No, es parte del ciclo natural, ¿no? De todas las cosas. Todo totalmente. Sí, pero, o sea, uno como profesor o como maestro tiene que es parte de su trabajo, ¿o no? Sí, pero, pensemos vamos a dar un ejemplo con respecto ahora a la pandemia, ¿no? ¿Qué pasa con la tecnología y los docentes o las docentes o les docentes, ¿no? Costó muchísimo. Entonces, muchos se quedaron en el camino. Costó muchísimo, exacto. Hay toda una generación que se crían con la tecnología que no les costó nada y son docentes. Y hay toda una generación que se habituaron y se adaptaron, hicieron un esfuerzo sobrehumano y se adaptaron, ¿sí? Y hay todo un grupo, y hay otro grupo, que no sabría definir cuántos son, porque la realidad es que no lo sé, sí, que no pudieron adaptarse. Entonces, en esto, digo, ¿no? Por eso hablo de este recambio, ¿no? Porque la sociedad no es la misma.
no es la misma, los niños y las niñas y No, los no, las claro, niñas no, no son por los eso, por mismos. se va La adaptando. sociedad va mutando. Totalmente, van cambiando las formas, los modelos de familia. Las Cuando yo a veces modalidades. escucho en las reuniones de padres, ay, porque sí, papis, o los papis y las mamis, yo pienso dentro mío, ay, Dios, Claro, y si alguien que- quiere tener un hijo Agárrame, sola, agárrame, ¿qué? dice, Siglo claro. pasado. Qué obsoleto es Claro. ese modelo. Ahí, en los discursos aparecen los micromachismos, esos son micromachismos, Claro. si quieren otro día lo charlamos. Sí. Obvio. Otro Pero, tema también En para las hablar. escuelas también pasa mucho, que lo veo de mi sobrinito que entró recién a la escuela, que entre los mismos padres hay una pareja de chicas, las discriminan. Y se la dan todas tipo como que, ay, sí, vamos a hacer, vamos a cambiar. Y cuando llegan las reuniones de Zoom, todas las reuniones, entre ellos mismos se discriminan. Discriminan al extranjero, discriminan al rarito. Pero la familia, Claro. ¿viste? La familia de normal está ahí. Ujú. Y después te da el discurso, sí, profe, porque deberíamos de cambiar, de ser todos iguales. Pero al momento de la verdad, te digo que lo veo. Y por eso mencioné antes de que habláramos con vos, Caro, de que cambiar esa ley, porque lo vi como le afectó al nene, como le afectó a las chicas, y que es súper incómodo. Ujú. Es como que, apagadita la Sí. camarita de Zoom, por favor. Le decía. Apaga la camarita de Zoom. Sí, ahí se escucha mucho, ahí, Uy, se escucha hay interferencia. mucha interferencia, ahí está. Sí, tal cual, tal cual. Me quedé pensando en esto, ¿no? Como todavía hay muchas generaciones, igual que el ejemplo anterior, ¿no? Hay muchas generaciones que todavía no tienen incluido la aceptación por las diversidades, ¿no? Como poder, ya no va solo por el respeto, va por aceptar. Y tiene que ver con incluir y con dejar de mirar lo que el otro tiene diferente a mí, porque no hay ningún modelo que sea ideal. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, Sí, se escuchamos. Sí, ahí está. Con que ningún modelo es ideal, ni la heterosexualidad como modelo y como familia es ideal, ni la homosexualidad como modelo y como familia es ideal. En realidad son todas construcciones. Claro. Y cada uno va a armarlo como le pueda, como le salga, de la forma más respetuosa posible. Entonces, en esto de poner siempre el dedo, ¿no? En el juzgar lo que hace el otro diferente a mí, o que lo que hacen los demás siempre está mal, ¿no? Tenemos que empezar a mirarnos nosotros y a modo más de cierre, porque creo que ustedes ya están cerrando el programa, Sí. poder pensarnos, digamos, en poder mejorarnos cada uno de nosotros y mirarnos lo que nos falta a nosotros y no tanto a los demás, ¿no? Tal Creo que cual. ese es el mensaje también y tratar de mejorar todo el tiempo como personas. Caro, te quería preguntar, bueno, si yo soy madre, padre o las dos cosas al mismo tiempo, uno quiere abordar un poco el tema de la ESI con los niños, con sus hijos, como si sugerís alguna lectura, si sugerís algo. Recomendación. ¿Alguna Cuando yo recomendación? trabajo mucho asesoramiento a padres, trabajo estos contenidos la parte de contenidos de ESI, Sí. en general recomiendo, por un lado, trabajar algo de lectura, pero por ejemplo, en realidad recomiendo mucho cuentos, pero cuentos no sexistas o cuentos con una perspectiva de género, ¿sí? Hay unas colecciones de cuentos súper interesantes, que si quieren después les mando un flyer para que lo puedan promocionar y demás. Sí, por supuesto. Hay toda una variedad de cuentos que son, de hecho se piden así, cuentos con perspectiva de género, con esta visión en donde ya no es la princesa que tiene un estereotipo de género pasiva, que viene el príncipe a rescatarla, ¿sí? Sino que en todo caso estamos en paridad, en igualdad de condiciones, o de alguna manera tenemos la posibilidad de elegir si tenemos ganas de ser rescatados o no, Claro. si tenemos ganas de ser pasivas o activas, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Como poder jugar, ¿y qué pasa si serían dos príncipes? ¿Y qué pasa si serían dos princesas? ¿Y qué pasa si serían dos ogros? ¿Sí? Entonces, Está bueno, una buena sí, referencia, sí. un buen punto de partida. Tener Tal otros cual. puntos de vista. los cuentos Tal son cual. interesantes, las canciones también son interesantes y hay mucha bibliografía. Bien. Pero como mucho van a trabajar desde el colegio, los niños, niñas y niñas, Sí, sí. entonces, bueno, a veces podemos usar de disparador lo que se trabaja en el colegio. Igualmente, vuelvo a decir, recomiendo la página del ministerio porque hay muchísimos videos. Bien. Y buscan el nivel que pertenece su niño o niña y a partir de ahí se van interiorizando. Bueno, como vos lo decís, se trabaja desde el colegio. Lo que nosotros hablábamos al principio es que la información que se da, o sea, el chico va a buscar la información. Si vos no se la das, la va a buscar en como pueda, de donde pueda.
Y el tema es que corres el riesgo, si vos no tenés esta ley, ¿no? Esta educación que se imparte en las instituciones, vos corres el riesgo de que saque información errónea de cualquier lugar y que se crea cualquier cosa. Y ahí surgen estos mitos de los que hablábamos hoy. Mitos totalmente descabellados de cosas pelotudeces que vos decís, ¿cómo podés creer esto? Claro. Pero es la misma desinformación que te va formando una idea totalmente falsa de cosas muy básicas. Ajá. Tal cual. Totalmente. Creo también que tenemos que tener en cuenta que si quieren otro día anótenlo que lo vamos a charlar, Sí. y es contar y cuándo contar a los niños y niñas, ¿no? Cada contenido, ¿no? En qué momento es digamos es oportuno o es Adecuarlo, sí. conveniente poder contar, ¿no? Porque bueno, ellos preguntan y hasta dónde contamos, Obvio. que sí, que no. Claro. ¿Mm? Bueno, Así que bueno, si quieren lo charlamos en el próximo programa. Claro, muchísimas gracias. anotemos todo. Nos dejaste como siempre Anoten extasiados todo. de información. Sí, vamos a estar no, compartiendo no, la no, nota en ganas las de redes preguntar para de todo. escucharnos la semana. Claro, la gente Sí. que está escuchando, que tiene dudas, que quiere saber tus Sí. redes, que te quiere preguntar algo, o si tenés algún taller, porque siempre estás enseñando, ATR, ¿eh? impartiendo Ay, tu Vivos, muchos vivos. sabiduría en todos lados. ¿Cómo puede hacer para ubicarte? Sí. Bueno, pueden buscarme en el Instagram, que es PS Carolina Parisi. Y si no, bueno, está mi página web, que es www.carolinaparisi.com.